Bueno, entonces el shock no es nada más que un estado de hipoperfusión tisular. A ver, hay algo acá. A ver, nosotros tenemos un paciente y la persona va a entrar en un estado que se denomina hipoperfusión tisular. ¿Mm? Hipoperfusión tisular. Las células de nuestro cuerpo, ¿no?, reciben oxígeno, glucosa y otras. Entonces, cuando el cuerpo, por alguna razón, pierde la capacidad de poder entregar este oxígeno, las células ya no pueden alimentarse de oxígeno. Entonces, el organelo que más se daña es la mitocondria. La mitocondria, de manera así súper general, es la que genera el adenosín trifosfato, la energía, la moneda energética. Entonces, el oxígeno más la glucosa es lo que alimenta a nuestras células. Entonces, cuando cae la presión arterial, cae la perfusión, cae la entrega de oxígeno, la disponibilidad de oxígeno y obviamente de glucosa y otros metabolitos. Entonces, la célula ya no se alimenta por glucólisis aerobia, sino se alimenta por glucólisis anaerobia. Y el producto final va a ser el ácido láctico o el lactato. ¿Por qué este metabolito es importante? Porque esto va a ser nuestro biomarcador de perfusión tisular. ¿Ok? Entonces, primer punto. El paciente ingresa en hipoperfusión tisular. ¿Cómo voy a corroborar que el paciente está en hipoperfusión tisular? Con hiperlactatemia. ¿Ok? Muy bien. Así como pregunta random, ¿cuánto es el valor normal del lactato en nuestro cuerpo? ¿Cuánto será? ¿Cuánto creen que es el valor normal? Menor a 2. Ok, ok, está bien. Entonces, eh, esta hipoperfusión tisular, cuando las células ya no pueden alimentarse de oxígeno y glucosa, entra en shock, ¿no? Es casi sinónimo, más o menos. Entonces, hay varios tipos que los vamos a ver. El choque hipovolémico es un mundo en la terapia intensiva, el choque cardiogénico, ni qué decir, el distributivo, el obstructivo, lo vamos a ver. Y dentro de las manifestaciones clínicas, ¿cómo puedo yo saber que mi paciente está en un estado de choque? Primero, desde el sistema nervioso central. Mi paciente tiene una alteración en el estado de conciencia. Primer dato. Segundo dato, el paciente tiene retrasado el llenado capilar, aumento del tiempo de llenado capilar. ¿Ok? Otra es medir la diuresis, está en oligouria. Después, otros datos indirectos, podemos tener la hipotensión arterial, la taquicardia, la piel fría. La social hubiera comprado ahorita. Ojo, la hipotensión arterial no es sinónimo de choque, por si Papá, su mamá. acaso. Ahí está. Entonces, esta perfusión tisular, ¿cómo la puedo medir? Principalmente voy a medir con el llenado capilar y con el nivel de lactato. Con eso voy a medir qué tan perfundido está el paciente. Y dentro de cuidados intensivos, solo perfusión tisular es un mundo, es un tema aparte para valorar.
en la mucosa gástrica, en la mucosa sublingual, que el delta CO2, que el delta bicarbonato, que el consumo de oxígeno intracerebral. Es todo un mundo, solo en cuidados intensivos, la perfusión tisular. A nosotros, ¿por qué nos ayuda? ¿O qué nos ayuda la perfusión tisular? Para ver si nuestro manejo es adecuado, ¿ok? O si el paciente está entrando en peores condiciones y pueda fallecer. Por eso acá el lactato sérico es un marcador de hipoperfusión tisular. Bueno, el lactato, ahorita para la residencia. Porque luego hay un estudio, un ensayo clínico aleatorizado que es el Andrómeda Shock, donde compara a pacientes, es un ensayo clínico aleatorizado, randomizado, doble ciego, donde compara a pacientes que van a ser medidos con lactato, reanimados con lactato, y otros pacientes medidos y llevados, optimizados con el llenado capilar. Este estudio, el Andromeda Shock, ha revolucionado, ha dado mucho que hablar hace un par de años. El autor es un chileno, Glenn Hernández, que fue a defender, bueno, que este ensayo clínico fue pues en el Congreso Americano y en el Europeo de Cuidados Intensivos ha marcado cierta tendencia. Entonces ahora, para la residencia, otro marcador de perfusión tisular, aparte del lactato, es el llenado capilar. Y este ensayo clínico aleatorizado, el estudio Andromeda Shock, esta investigación, ha demostrado que los pacientes que se guían por llenado capilar tienen mejor resultados a comparación. ¿Cuál es el argumento fisiopatológico? Que el lactato no solamente se eleva en hipoperfusión tisular, que sino también se eleva por estimulación adrenérgica, taquicardia y otras condiciones. ¿Ok? Entonces, para el examen de la RESI, lactato y llenado capilar. Ya cuando estén en la residencia, se les preguntará o no se platicará de diferentes tipos de ensayo, cuál es el mejor biomarcador clínico, laboratorial u otro en cuanto a la perfusión tisular. Entonces, dentro del shock, el manejo inicial siempre va a ser con el ABCD, ¿no? El A, ¿no? Todo lo que es el manejo de la vía aérea. El B, la respiración, circulación y otros. Casi en la mayor parte de los pacientes que entran en shock, la mayoría va a requerir volumen, ¿ok? Va a requerir volumen. Hay, por ejemplo, en choque cardiogénico es donde al dar volumen puede empeorar el paciente. Entonces, por ejemplo, el choque cardiogénico, dependiendo cómo esté el estado hemodinámico, se comienza a prescribir la parte de cristaloides. Entonces, llega en un punto que ya no es suficiente dar volumen. Incluso dar volumen, dar cristaloides, puede empeorar el estado de choque. Entonces, escala a los vasopresores. Entonces, otro concepto que ustedes como médicos tienen que recordar, probablemente entre en otra especialidad que no vean pacientes críticos. Entonces, lo primero que deben de recordar es que al dar cristaloides, al dar soluciones cristaloides, no significa, no es sinónimo de mejorar la presión arterial. Puede empeorar el estado de choque al dar volumen cuando no está correctamente indicado. El ejemplo, choque cardiogénico. Entonces, hay un término que ustedes van a leer, es la respuesta volumen, ¿no? La respuesta volumen. Y alguien se preguntará, ¿cómo se realiza esto? ¿Cómo puedo saber si mi paciente responde a volumen? Es un término que ya esto, cuando estén en la residencia, se va a detallar para comenzar a ver. Entonces, dentro de estos vasopresores hay muchos. Tenemos la noradrenalina, tenemos la dopamina, tenemos la vasopresina, el azul de metileno, varios vasopresores.
Para ustedes, para el examen de la residencia, el medicamento de primera elección para choque es la noradrenalina. Posible pregunta de examen. Esto pueden volverlo flashcard si crees que te puedes olvidar. La dopamina. Digo, perdón, la noradrenalina. Antiguamente estaba la dopamina, ¿ok? Pero la dopamina ha caído a segundo lugar porque su efecto adverso es la taquiarritmia. La taquia es bien arritmogénica, entonces eso es su efecto adverso, por eso se prefiere usar noradrenalina. Incluso para esto hay otro ensayo clínico que es el SOAP. El estudio SOAP ha demostrado que los que se manejan con noradrenalina viven más que los que manejan con dopa. Luego la vasopresina es otro vasopresor que está indicado, ejemplo, en los pacientes con ascitis refractario o como medicamento de segunda línea. Por ejemplo, en Bolivia, la vasopresina entra por contrabando, ¿no? No necesariamente, no tenemos, pero es un medicamento que debería de estar con nosotros. ¿Ok? Luego tenemos los inotrópicos que vamos a hablar. Dentro de los inotrópicos está la dobutamina, está la milrinona, está el levosimendan y otros. ¿Ok? Entonces, hay varios estudios, varios ensayos clínicos que se comparan, ¿no? Pacientes con dobutamilrinona que les vamos a comentar, pero parece ser que la milrinona y levosimendan son superiores a la dobutamina, porque también la dobutamina es taquiarritmogénica por sus receptores agonistas beta 1. Entonces, todo paciente que entra en estado de choque, ya es en urgencias, en terapia intensiva, en medicina interna, en anestesiología, necesita una monitorización hemodinámica. Necesita. Esta monitorización hemodinámica nosotros podemos dar en una unidad de terapia intensiva, una unidad de cuidados intensivos o una unidad de terapia intermedia. ¿Ok? Podemos nosotros monitorizar. En la unidad de terapia intermedia, básicamente es un monitor, ¿no? Monitor, su oxígeno y medir la diuresis. En la terapia intensiva ya tenemos aparatos sofisticados para valorar cómo está el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica, el volumen sistólico, las variabilidades, las presiones, flujos, gastos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, de todos los tipos de choque, que ustedes han visto el hipovolémico, el distributivo, el más frecuente es el choque séptico. Entonces, yo creo que todos los internistas, anestesios, emergenciólogos, intensivistas, debemos, ¿no? Dominar cómo se maneja un choque séptico. El tratamiento del choque séptico, aquí entra una guía, que esto es la Biblia para sepsis, que es el Surviving Sepsis, ¿no? Que es una guía que está elaborada por varios consensos, por niveles de evidencia para manejar este tipo de pacientes. Entonces, el libro de Harrison todavía le falta un poquito actualizarse en base a esta guía, pero nos dan algunos tips. Luego está el choque anafiláctico, el neurogénico, el espinal, el obstructivo, las complicaciones y el pronóstico. Bueno, entonces vamos a comenzar con este caso. Este es un paciente de 49 años, masculino, y miren los antecedentes. No es lo mismo un paciente de 49 años sin antecedentes. Este paciente tiene antecedentes. ¿Qué tiene? Tiene diabetes mellitus, paciente potencialmente complicable. Se mueren más los pacientes que tienen comorbilidades. Tiene hipertensión y además tuvo un infarto agudo de miocardio. Tiene 3 comorbilidades. Entonces, por la diabetes y por la hipertensión, yo sé que este paciente tiene ya compromiso renal, ya tiene compromiso renal. Y dentro de la historia de la enfermedad actual, dice que el paciente hace una semana presenta sensación de malestar, astenia, dinamia, mialgia, cefalea, fiebre subjetiva. Datos indirectos, ¿no? No tenemos algo que nos haga sospechar, indirectos, ¿ok? Nada llamativo. Cuando nosotros sospechamos en un paciente que está
en estado de choque, valoramos, ¿no? Cómo está el estado de conciencia, el llenado capilar, si está la piel fría, el score Mottl, que vamos a ver qué tanto de hipoperfusión tisular tiene. Entonces veamos, mira, en el Glasgow, en la parte neurológica ya tiene un Glasgow de 14, ya hay alteración de conciencia, está desorientado, miren, está desorientado en tiempo, espacio y persona. Ya tienen un criterio ahí, ya tienen un criterio. Cardiovascular, no hay datos de falla cardíaca, no hay roce pericárdico, no hay soplos, ni está arrítmico. Luego, miren la presión arterial, 160. Cualquiera pudiera decir, ok, esta presión arterial está normal. Entonces, cuidado que se dejen confundir, ¿no? Esta presión es relativa. Lo que sí llama la atención es que la frecuencia cardíaca está en 129, 129. Imagínense, está taquicárdico. Y la taquicardia siempre, casi siempre es mala. Tiene una frecuencia respiratoria de 28, está saturando 79. Miren, 79. Entonces uno ya sospecha que hay algo en los pulmones, hay algo en los pulmones. Y puede ser que este estado, ahorita vamos a ver si está en choque o no, que este estado de shock pueda deberse a un foco neumónico, ¿no? Nosotros decimos choque séptico a foco neurogénico, foco pulmonar, foco renal, foco partes blandas, foco abdominal, ¿no? Entonces, siempre le damos un nombre y un apellido, ¿ok? En este caso, por este dato clínico, nos pareciera que tiene un problema pulmonar. Le revisamos al paciente, le auscultamos y evidentemente tiene estertores crepitantes. Hay algo que en los alvéolos está ocupando. Nosotros tenemos ahí los pulmones y los alvéolos, hay algo acá, estertor crepitante. Esto puede ser agua, un edema pulmonar de origen cardiogénico o puede ser pus, moco, ¿no? Como una neumonía, pero algo está ocupando esos alvéolos. En la parte geniturinaria, puño percusión negativo. Bueno, entonces, miren acá, el score Motley tiene 3/5, no edemas, no datos de, eh, de trombosis venosa profunda. Entonces uno se pregunta y dice, ¿el paciente está en estado de choque? ¿Está en shock? ¿Qué opinan, doctores? Con esta presión arterial, ¿el paciente está en estado de choque? Pueden activar y si no está o si está, ¿qué criterios tuviera? Doc, quizás sería de utilidad saber cuántas son las basales del paciente ya que tiene hipertensión, si ha tomado su tratamiento antihipertensivo en el día o cómo ha estado el manejo de sus presiones. Ya, muy buena pregunta, doctora. Entonces, este paciente, ¿no? Dice que tuvo presión, hipertensión. No nos da el dato, pero vamos a imaginarnos que manejaba una presión de 140/100, ¿no? Un paciente está en tratamiento con valsartán. El paciente no recuerda, pero la familiar nos comenta que maneja presiones entre 140/100. Ahí está ese dato. O incluso podríamos ponerle oscila entre 140/100, la diastólica y 90. Doc, entonces sí tendría, bueno, según Quizofa, sí tendría criterios para shock. Tiene un Glasgow que es menor a 15, una presión arterial sistólica que es menor o igual a 100, que en este caso es 100, y la frecuencia respiratoria está más de 22. Ok, excelente, doctora. Entonces, el paciente está en choque, es decir, está en hipoperfusión tisular. Uno se pregunta, ¿no? Está en hipoperfusión. Entonces, habíamos comentado cuáles son los marcadores, ¿no? Dentro de los marcadores habíamos comentado el lactato,
Ya habíamos comentado el llenado capilar. El llenado capilar, la diuresis, ¿verdad? Entonces podemos llegar, entonces este paciente, cuando te llega a la urgencia o estás en quirófano y de repente su piel está, ¿no? Se está volviendo frío o el llenado capilar, lo primero es pedirle una gasometría con lactato, ¿no? Por eso es importante en un paciente que está en estado crítico, en quirófano, en medicina interna, en emergencias, en la terapia intensiva, medir lactato, porque esto nos va a decir si está en hipoperfusión, ¿verdad? Pero indirectamente lo que dice la doctora cumple, porque tenemos primer dato, alteración del estado de conciencia y el score Motley, la parte de perfusión tisular, tiene 3/5. Entonces, vamos a ver una imagen, cómo es o cómo se interpreta este valor 3/5. Entonces, evidentemente, como dice la doctora, sí, tiene hipoperfusión tisular. A pesar de que alguien pudiera decir, pero su presión arterial está 160, pero el paciente era hipertenso, el paciente manejaba 140/90 de presión. Y ahí va súper bien su pregunta de la doctora. ¿Cuánto manejaba de presión arterial? Para este paciente, 160 ya es hipotensión, ¿ok? Entonces, este dato es importante, ¿no? Ver si el paciente está en hipoperfusión, independientemente de los signos vitales que nos pudieran considerar, ¿ok? Entonces, este paciente, de acuerdo, estamos en estado de choque. Y hay que averiguar qué tipo de choque es: cardiogénico, séptico, anafiláctico, obstructivo. Se debe averiguar. Nosotros por clínica, por prevalencia, ¿no? Decimos puede ser un choque séptico, porque el 50-60% de los choques es séptico, es distributivo, sobre todo en la emergencia, en medicina interna, ¿no? Es séptico. Probablemente en las salas de quirúrgicas pudiera ser choque hemorrágico, ¿ok? En las áreas de cardiología, unidad coronaria, lo más frecuente pudiera ser choque cardiogénico, entonces dependiendo, ¿no? En qué servicio, en qué unidad, ¿ok? Entonces este paciente se le realiza los exámenes complementarios para definir qué tipo de choque es. Entonces, lo primero, ver a un paciente crítico grave es si está en estado de choque, ¿no? Lo primero. Y lo segundo es buscar la causa del choque. Causa, ¿por qué tiene el estado de choque? Y ver qué tipo de choque tiene. Para eso le hacemos varios estudios, ¿no? Como el paciente está saturando bajito, 79%, le pedimos una placa de tórax y además tiene estertores, ¿ok? Tiene estertores crepitantes, nos obliga a pedir una tomografía, una radiografía, le hacemos una ecografía pulmonar y hacemos un ecocardio, ¿ok? Entonces, miren, ¿qué es lo que muestra? En el pulmón, en la región infraescapular derecha se ve un patrón C con unas líneas B, ¿no? Un patrón B con un patrón C. Y también se evidencia un derrame pleural laminar y aquí se evidencia un patrón C, que son alvéolos cargados de pus o moco. Entonces, evidentemente, el paciente, aquí podríamos decir que ya tiene una neumonía, ¿no? La neumonía, que es la infección en los pulmones, que por ecografía estoy demostrando. Pero además el paciente se le hace una ecocardiografía, un ecocardio, y miren este reflujo, ¿no? Es una insuficiencia mitral, tiene una insuficiencia mitral el paciente. Y aparte, por este soplo o por este dato que se encuentra en el ecocardio, se le hace un electrocardiograma. ¿Y qué es lo que muestra en el electrocardiograma? Supradesnivel, desde B1, B2, B3. ¿No? Miren este supradesnivel. Entonces uno se pregunta, ¿esta insuficiencia mitral es por ruptura del músculo papilar secundario a un infarto de miocardio? ¿El paciente tiene neumonía, además un infarto? Eso es lo que uno se debe preguntar, ¿no? Y aquí lo importante a través del ecocardio es medir el gasto cardíaco para definir si el paciente está en un estado de choque de tipo distributivo o está en un estado de choque de tipo cardiogénico. Aquí lo que nos va a ayudar es medir cómo está el gasto cardíaco, ¿ok?
Entonces uno le pide, ¿no? Un paciente ingresa, le tomamos signos vitales, ¿no? Esto tu enfermera va a tomar, le tomas una gasometría arterial, ¿ok? Preferentemente por la parte cardiogénica, una gasometría arterial y venosa, porque con esta gasometría arterial y venosa por el método de Fick vamos a poder sacar un gasto cardíaco y por ende un índice cardíaco para valorar si tiene un componente cardiogénico y se lo explora, ¿no? Por este hallazgo electrocardiográfico y por este ecocardio, nosotros le vamos a pedir marcadores de daño miocárdico, en este caso troponinas y creatinfosfoquinasa, la fracción MB. Las troponinas me salen positivas, ¿ok? Aquí las troponinas positivas pueden darnos falsos positivos porque el paciente también está cursando con un problema séptico y el problema séptico puede generar una lesión renal aguda y la lesión renal aguda generarnos un falso positivo de troponinas. Por eso acá es importante el ecocardio y el electrocardiograma si se tratase de un paciente con un infarto agudo de miocardio. Pero además tiene un ProBNP de 8.634, es decir, el paciente también está en falla cardíaca, ¿no? Falla cardíaca, tiene un dímero D de 67,376. ¿Se trata de un tromboembolismo pulmonar o es un falso positivo por la lesión renal aguda secundario al choque séptico? Tiene lesión renal aguda, la diabetes, bueno, el azúcar está relativamente controlada. Y miren esta gasometría, ¿no? Aquí signos vitales, gasometría, laboratorios. ¿Y cuál es el diagnóstico gasométrico de este paciente? Acidosis respiratoria. Respiratoria. Sí. A veces mixto. Acidosis mixta, doctor. Eso, muy bien, doctores. Excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, es una acidosis mixta. ¿Por qué? Primero, en una gasometría, lo primero que se ve es el pH. El pH normal es 7,38 a 7,42. Eso es lo normal. Entonces, si está disminuida esa acidosis y está elevada es alcalosis. Lo primero, entonces decimos que es un paciente que está en acidosis por el pH. El bicarbonato normal debe ser 24, acá está en 18, entonces está disminuida, entonces metabólica, acidosis metabólica. Y el CO2 debería de estar 35, 40, más o menos, está en 68, entonces está elevada, entonces por lo tanto decimos, también es una acidosis respiratoria. Entonces, como ustedes dijeron, es una acidosis mixta, es una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria. Este paciente, cuando un emergenciólogo, un internista, un intensivista, un anestesiólogo, un cirujano ve esta gasometría, sabemos que el paciente va a morir, ¿no? Si no hacemos algo en este momento, este paciente va a morir. ¿Por qué el bicarbonato está bajo? Porque los riñones están tronando, porque el riñón se encarga de sintetizar, de formar bicarbonato. Como está en hipoperfusión tisular, ¿no? Está hipoperfundido, el que más se afecta es el riñón. Entonces el riñón se afecta, por lo tanto no puede producir bicarbonato, por eso disminuye el bicarbonato. ¿Y quién eleva el CO2? ¿Quién elimina el sistema respiratorio? ¿No es cierto? A través de la hiperventilación. Normalmente una acidosis metabólica se acompaña con disminución de CO2, incluso puede pasarse al otro extremo, generar alcalosis respiratoria por el mecanismo, la respiración de Kussmaul. Pero acá, en vez de eliminar el CO2, está acumulando porque su sistema, la reserva funcional ya no la tiene. Entonces retiene CO2. Es decir, que el sistema respiratorio ya está en las últimas.
Entonces está reteniendo, ¿no? Esta es una acidosis mixta. Ahora, normalmente esto debería estar menos de 2, está en 3. Entonces, con este lactato confirmo que el paciente está en hipoperfusión tisular. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos. ¿El paciente está en estado de shock? Sí, ¿no? Sí, por el dato clínico. ¿Cómo se define el estado de shock? De shock, hipoperfusión tisular. Hipoperfusión tisular. El síndrome compartimental, ¿a qué tipo de choque se clasifica? A un choque obstructivo. ¿Qué es el síndrome compartimental intraabdominal? Es cuando un paciente, por ejemplo, una causa es la pancreatitis aguda. Esta pancreatitis aguda secuestra líquidos, secuestra y aumenta la presión intraabdominal y genera un síndrome compartimental intraabdominal que lleva a un estado de choque. Entonces, en un estado de choque obstructivo con tendencia a ser distributivo. ¿Cuáles son los marcadores de hipoperfusión tisular? Muchas. Para el examen, lactato, llenado capilar, la diuresis, el delta CO2, el delta bicarbonato. Después está los biomarcadores de la mucosa gástrica, la mucosa sublingual, el consumo de oxígeno intravenous. Hay muchos biomarcadores. Para el examen de la residencia, lactato y llenado capilar. ¿Ok? ¿Qué tipo de choque requiere beta bloqueantes? Un tipo de choque cardiogénico que se denomina por miocardiopatía obstructiva del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Miocardiopatía obstructiva. Porque uno pudiera decir, pero si el paciente está en estado de choque, ¿por qué vamos a bajar la frecuencia cardíaca y por ende la presión arterial? El mecanismo fisiopatológico es porque obstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Qué tipo de inotrópico está indicado en disfunción sistólica y diastólica? El levosimendan. ¿Ok? El levosimendan. Muy bien. Probablemente les estoy dando un poquito datos avanzados, pero más o menos es un paciente que se lo maneja así, ¿ok? Este es un artículo de consenso del shock circulatorio. Un paciente que ingresa a la urgencia medicina interna, nuestro primer diagnóstico debería de ser choque circulatorio. ¿Ok? Choque circulatorio si tiene alteración del estado de conciencia, llenado capilar disminuida, la diuresis, piel fría, ¿no? Entonces, estado de choque circulatorio. Este choque circulatorio mueren los pacientes. ¿Ok? Si nosotros no actuamos de manera inmediata, muere el paciente. No es un granito, no es una tos, ¿no? Este paciente puede fallecer si no actuamos de manera inmediata. ¿Por qué se da? Por un estado inadecuado de oxígeno, principalmente. Y esto lleva a la hipoxia celular y hipoxia tisular. Entonces, este estado de choque, aquí los profesores italianos, Mauricio Cicconi, Daniel De Baker, varios autores demuestran cómo se puede sospechar a un paciente en estado de choque. Entonces, primero, alteración del estado mental, lo que la doctora decía, ¿no? El Glasgow, si está orientado en tiempo, espacio, persona. El paciente, cómo está la presión arterial, cómo está la diuresis y la hiperlactatemia, más de 2 miliequivalentes litro, ya nos dicen que el paciente está en hipoperfusión. Y la piel moteada, la piel moteada. Estas 5 variables nos ayudan clínicamente y laboratorialmente a definir si el paciente está en estado de choque. Entonces acá ven acá 3 ventanas, la piel fría, cianosis, diuresis y la alteración mental, ¿no? Entonces, valorar siempre esas partes. Y otro concepto importante es que la hipotensión, la disminución de la presión arterial, no es sinónimo de choque, ¿no? Alguien dice que está en 80-40 y en estado de choque, pero si el paciente tiene Glasgow de 15, buen llenado capilar, buena diuresis, tranquilos, no pasa nada. Y esto pasa frecuente en las unidades de terapia intensiva, ¿no? Y la enfermera te llama y dice, doctor, ha bajado la presión a 160 o ha bajado la frecuencia cardíaca a 55, le paso atropina, le he pasado una carguita, ¿no? Entonces, si el paciente está normal,
es decir, Glasgow 15, orientado en tiempo, espacio, persona, no está taquicárdico, no necesitas, probablemente esto maneje ese tipo de valores. ¿Ok? Esto es un error frecuente que suele pasar. Y cuando el paciente tiene alteración del estado de conciencia, llenado capilar, le tomas una gasometría para ver si el lactato está más de 2 milimol. ¿Ok? En este estudio se han evaluado 1.679 en unidades de terapia intensiva en Europa y el tipo de choque, el séptico, fue el más frecuente, con un 62% de los casos, seguido de choque cardiogénico de 17 y choque hipovolémico del 16%. Entonces, la causa más frecuente o el tipo de choque más frecuente es el choque séptico. Fácil, ¿ok? Entonces, la clasificación del estado de choque la podemos basar en cuanto a la disponibilidad de oxígeno. La disponibilidad, ustedes imagínense un vaso sanguíneo y ahí está la DO2. Hay una DO2, la disponibilidad de oxígeno, y hay una que es el consumo de oxígeno. Esta disponibilidad de oxígeno depende de dos variables, que es la cantidad de oxígeno y el gasto cardíaco. Entonces, uno se pregunta y dice, ¿puedo medir la cantidad de oxígeno? Sí, se puede. ¿Puedo medir cuánto de gasto cardíaco tiene el paciente? Sí, es obligatorio medir. Eso, todos los médicos que roten terapia intensiva, el primer objetivo es medir gasto cardíaco. Por ejemplo, en hospitales públicos hay ciertas residencias médicas que rotan unidad de cuidados intensivos, ¿no? Los cirujanos rotan. Por ejemplo, en el otro trabajo, en el seguro, no pueden rotar los cirujanos, simplemente rotan los clínicos y anestesiólogos, la terapia intensiva. Entonces, si ustedes van a hacer alguna especialidad y quieren aprender a manejar paciente crítico, sobre todo los internistas, anestesiólogos, emergenciólogos, deben de aprender cómo sacar el gasto cardíaco. Porque hay gente que rota y pues no puede aprender y obviamente el paciente está mal abordado. Esta cantidad de oxígeno depende de la saturación por una constante 1.4, el nivel de hemoglobina y la concentración de oxígeno, la presión parcial de oxígeno. Entonces, con estas variables yo puedo medir la cantidad de oxígeno que tiene nuestro torrente sanguíneo. Y el gasto cardíaco, esto ya vimos en presión, en hipertensión, depende del volumen sistólico y depende de la frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico depende de la precarga, postcarga y la contractilidad. ¿Ok? Muy bien. Este dato es clave, ¿no? El volumen sistólico, ¿de qué depende? Ahora, como habíamos comentado, pueden alterarse diferentes circunstancias. Por ejemplo, dentro del volumen sistólico, habíamos comentado que hay precarga, existe poscarga y existe la parte de la contractilidad. La parte de la precarga, cuando se altera la precarga. ¿Por qué se altera? Porque hay pérdida sanguínea, un paciente que entra en hemorragia, ¿no? Digamos un traumatismo de pelvis, un HDA, una hemorragia digestiva, fractura de fémur, ¿no? En hemorragia, pancreatitis, secuestro de líquido en el tercer espacio, quemaduras, trauma, diarrea, diuréticos, puede alterar la precarga. Y si altera la precarga, disminuye la precarga, disminuye el volumen sistólico. Esto repercute en el gasto cardíaco, disminuye el gasto cardíaco y por ende disminuye la disponibilidad de oxígeno y al final lo que nosotros vamos a ver es disminución de la presión arterial con aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Eso es más o menos la cadena. Luego tenemos la parte de la poscarga. Un paciente con estenosis aórtica severa altera la poscarga y por ende el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. Lo mismo pasa con la contractilidad. Cuando la bomba falla por un infarto agudo de miocardio, falla cardíaca o porque el paciente está en taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, afecta la contractilidad, afecta el volumen sistólico, afecta el gasto cardíaco y por ende afecta la presión arterial y el paciente fallece.
Luego tenemos otras causas. La frecuencia cardíaca, ya sea una taquiarritmia, una taquicardia supraventricular por entrada infranodal, o una fibrilación auricular de respuesta ventricular alta, o una bradicardia, un bloqueo AV completo, también afecta el volumen sistólico, principalmente el gasto cardíaco, y por ende disminuye la presión arterial. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Para tratar el choque hemorrágico, el hipovolémico, hay varias formas, ¿ok? Una es la fluidoterapia. Ahora, uno se pregunta y dice, ¿qué tanto de volumen le voy a dar? ¿3 litros, 6 litros, 8 litros? La dosis que deben de aprender por ahora es 30 ml, kilogramo peso. 30 ml, kilogramo peso. Es decir, si un paciente pesa 70, 3 por 7, 21, unos 2000, ¿no? 2100 cc's de Ringe lactato, Ringe normal. ¿Ok? Después la transfusión. Obviamente, ¿con cuánto de hemoglobina voy a transfundir? Menos de 7 gramos de cilitro. Esto cambia para La Paz, Oruro, Potosí, pero para acá, en Cocha, Santa Cruz, Sucre, hemoglobina menos de 7 se transfunde. ¿Ok? Un paquete globular o una relación 1-1 que puede ser plasma, paquete globular y plaquetas. ¿Ok? En la estenosis aórtica, ahí usamos vasodilatadores o dilatación de la estenosis como tal. Y si es un infarto, nos vamos al tema de infarto y todo lo que es la terapia de reperfusión, ya sea por trombolítico o por intervención percutánea. Ahora, toda esta fisiopatología para medir el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca nosotros monitorizamos. Para eso ingresa la terapia intensiva. Esta monitorización que nosotros realizamos, hacemos una monitorización macrocirculatoria y microcirculatoria. ¿Por qué entra a terapia? Para ver si se complica y actuar de manera inmediata. Ahora, ¿cómo yo puedo valorar la precarga? Puedo valorar, esto dice Harrison, con la presión venosa central, con la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Estas dos son variables estáticas. Y varios ensayos clínicos aleatorizados, varios estudios de investigación han demostrado que estas variables no sirven. No sirven. Y lo que sí ha demostrado es evaluar las variables dinámicas. Dinámicas. ¿Cuáles tenemos? La variabilidad del volumen sistólico, la variabilidad del ITB, las fórmulas de distensibilidad y contracción de la vena cava inferior. Esto sí nos van a ayudar a valorar cómo está la precarga. Y ahí va un término que si es precarga respondedor o precarga no respondedor. Y alguien dirá, ¿pero qué significa eso? Cuando voy a ir a valorar estas variables, significa que es precarga respondedor cuando responde a volumen. Es decir, darle cristaloides le va a mejorar. Y si no responde a volumen, significa que al darle cristaloides lo puedo matar al paciente, lo puedo empeorar. ¿Ok? Por eso es importante valorar la precarga. ¿Esto cómo van a aprender? En las unidades de cuidados intensivos que tienen la capacidad de poder hacer este tipo de maniobras sin medir la precarga. Lo primero que ustedes cuando roten en terapia intensiva es preguntar cómo mido el gasto cardíaco, cómo mido la precarga para saber qué tanto de volumen le voy a dar. Bueno, otra variable es medir la poscarga, que es la presión arterial media menos la resistencia vascular sistémica y también puedo medir la contractilidad. Ya esto es un poquito más profundo que Harrison no lo toca para nada. Eso es en cuanto a la parte macrocirculatoria. La parte de microcirculación, es decir, yo quiero monitorizar cómo está la célula, cómo está mi mitocondria, si la estoy reanimando bien. Uno pensaría, decir, reanimar es dar compresiones. No, reanimar en la parte crítica significa optimizar el estado hemodinámico. Es optimizar, es reanimar. ¿Ok? ¿Cómo voy a monitorizar la microcirculación? ¿Cómo voy a monitorizar a mi célula midiendo lactato? No es lo mismo que un paciente ahora ingrese con un lactato de 5 y al día siguiente aparezca con 10. Significa que está empeorando.
Si ingresa con lactato de 5, para la guardia de mañana aparece con lactato de 2, significa que hemos hecho un buen trabajo. Entonces yo puedo monitorizar con lactato. No es la única. Tenemos el déficit de base, la saturación venosa de oxígeno, el delta CO2, para valorar la microcirculación. Entonces ahí viene una fórmula que es el clearance de creatinina o el lavado del lactato para ver si la monitorización microcirculatoria estamos haciendo de manera correcta. Otra manera es que después de este proceso de resucitación, vemos si el paciente está en hipoperfusión oculta, vemos el lactato. Si el lactato está menos de 2, vemos la frecuencia cardíaca y está normal. Si está taquicárdica, ya comenzamos a ver por qué está haciendo las taquiarritmias. Lo mismo pasa con las otras variables. Esto es en cuanto al tratamiento. Si un paciente está con menos de 60 de frecuencia cardíaca, utilizamos marcapaso. Si el volumen sistólico está disminuido y es respondedor a precarga, pues damos cristaloides. Si la hemoglobina está baja, la transfusión está indicada a menos de 7 gramos de cilitro. Si está la saturación menos de 90, paciente manejo de vía aérea avanzada, ventilación mecánica y aplicación de presión positiva al final de la expiración. Y la titulación es otro mundo, ¿ok? Que no es objetivo de esta charla. Y si está aumento con trabajo respiratorio, está la sedación y el bloqueo neuromuscular. Bueno, la definición del estado de choque es hipoperfusión tisular. La fisiopatología es que no estamos dando adecuadamente el oxígeno a las células por alguna razón. Entonces las células, este piruvato se convierte en lactato y este lactato va a ser nuestro biomarcador. Y si la hipoperfusión ocurre, ¿ok? Libera la mitocondria calcio y comienza a morir las células. Por ejemplo, es clásico, esto casi siempre pasa en todos los hospitales que he trabajado. Tenemos un paciente, digamos, ¿no? Ha sido operado por una colecistitis, no estoy inventando. Y la paciente, por alguna razón, el paciente comienza a tener hipoperfusión tisular, ¿no? Y dice, no, llamen a terapia intensiva. Se lo va a valorar y evidentemente el paciente está alteración del estado mental, baja diuresis, llenado capilar retrasado, entonces lo pasamos a la terapia intensiva, ¿no? Primero para reanimarle, porque un dato que tienen que aprender es jamás, nunca, nunca de los nunca se mantiene un paciente con hipotensión arterial o hipoperfusión. Jamás, nunca, nunca de los nunca. Cuanto más tiempo esté en hipoperfusión, el paciente se están muriendo células de todo el cuerpo, de todo el cuerpo. Entonces, un paciente que está crítico, está en estado de choque, es indicación inmediata, es prioridad que pase la terapia intensiva. Si es potencialmente recuperable, reversible. Porque hay casos que dicen, no, mi paciente tiene cáncer, tiene metástasis, pero está en hipoperfusión, tiene que pasar la terapia intensiva. Ese paciente no ingresa, no se beneficia de la terapia intensiva. ¿Ok? Entonces, este paciente jamás de los jamases, a cualquier paciente se lo mantiene hipotenso, siempre sea cuando sea recuperable. Entonces, vemos que el paciente no tiene neumonía, no tiene datos de infección, la PROCA está negativa y de repente encontramos el líquido libre, ¿no? Se hace la ecografía de rastreo abdominal y encontramos líquido libre. Le llamamos al cirujano, ¿no? El que lo ha operado, el que está a cargo. Este paciente tiene que volver a entrar al quirófano porque algo está sangrando dentro del abdomen. No, como pues que la cirugía fue bien, que todo fue bien, que la causa del estado de choque debe ser otra causa, que debe tener neumonía, meningitis, bla, bla, bla. Entonces, esto es sobre todo en la parte pública pasa esto, ¿no? En la parte privada, no es tan frecuente, ¿no? No se ve tan, ¿no? Pasa, pero no es tan frecuente. Entonces el paciente, ¿no? Digamos que es hoy viernes, hoy llega a la terapia intensiva y el paciente está en hipoperfusión, ¿ok? El paciente está en hipoperfusión tisular. Nosotros le damos, medimos la hemoglobina y está en 5. Hacemos la ecografía y tiene líquido libre con hemoglobina de 5. Ok, le pasaremos sangre,
le daremos noradrenalina, mediremos la presión intraabdominal, bla, 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 todo el manejo de la terapia. Entonces el cirujano viene como a la noche, digamos, ¿no? A las 11 de la noche, dice, no, el problema no es de ahí, busquen otra causa. Perfecto. Pasa hoy viernes, pasa sábado, pasa domingo, y llega recién el lunes. El lunes ya ha recibido como 10 paquetes, seguía disminuyendo la hemoglobina, aumentando. Entonces, ¿a qué voy? Cuanto más se retrase el manejo etiológico, peor le va a ir al paciente. Entonces el lunes dice, ya, ni modo, el cirujano entra al quirófano y evidentemente evidencia un hemoperitoneo. Y lo peor que te dice, no, es que había un vasito sangrante de la herida quirúrgica, ¿no? Que es lo peor. Entonces el paciente, como el cirujano cree que ya ha resuelto el caso, ¿no? Dice, como ya resuelto, listo, ¿ok? Pero el paciente empeora. El paciente ya tiene necrosis tubular aguda, el paciente ya está con secuestro de líquidos y está politransfundido, se complica con un trali, se complica con taco, ¿ok? Entonces el paciente fallece. Y el cirujano se pregunta y dice, ¿pero por qué ha fallecido si yo ya resolví? Porque el estado de choque no fue resuelto de manera inmediata. Y a veces es un poco difícil hacerles entender a las demás especialidades que el estado de choque se tiene que resolver en ese momento. Si es un infarto, si es un tromboembolismo, si es un absceso perirrenal, si es una peritonitis, si es un derrame paraneumónico con empiema, etcétera. El objetivo es resolverlo antes posible para que evitar que se mueran las células. A ver, una pregunta de histología, ¿no? De citología. ¿Por qué creen que pasa esto? Si tenemos nuestra célula, ahí está la mitocondria muriendo, etcétera, pero le damos nosotros oxígeno, sangre, noradrenalina, buena presión arterial, dobuta, todo lo que ustedes quieran. Pasa el tiempo. ¿Por qué creen que la célula no se recupera fácilmente? Bueno, les dejo de tarea. Determinantes del oxígeno, esto ya hemos visto, ¿no? Contenido arterial de oxígeno, el gasto cardíaco y el volumen sistólico con sus demás determinantes. La clasificación, esta nadie puede fallar en el examen, ¿no? Distributivo, en su mayor representante está el choque séptico, a cualquier foco que ustedes vean. Neuro, cardio, pulmón, riñón, partes blandas, lo que ustedes imaginen. Cardiogénico, la causa más frecuente es el infarto agudo de miocardio. Obstructivo, ¿cuál es lo más frecuente? Neumotórax, atención. Hipovolémico, ¿cuál es lo más frecuente? Hemorrágico. Estos tienen que recordar para el examen. No es necesario que memoricen todos, no es necesario, pero sí lo más frecuente para el examen de la DESI. Ahora, esta tabla es importante para valorar el estado hemodinámico, perdón. El estado hemodinámico. Miren, veamos lo más frecuente, el estadio distributivo, el choque séptico. En el choque séptico, todo va a estar disminuido excepto el gasto cardíaco. ¿Qué es la PVC? La PVC es la presión venosa central. Voy a dibujar acá, a ver. Acá tenemos el cuello. A ver, ahí más o menos. Aquí tenemos la vena cava superior. Bueno, la yugular. Aquí la vena cava inferior, la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Aquí sale la arteria pulmonar. Entonces, aquí se monitoriza, ¿no? Aquí entra el catéter, aquí está en la vena cava superior. Digo, claro, en la vena cava superior. Entonces, esto se va a un sistema de medir de presiones y ahí se mide la presión venosa central, la famosa PVC.
con otro catéter, que es el catéter de arteria pulmonar, la PAC, o el catéter de Swan-Ganz, ingresa a la vena cava superior, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, va a la arteria pulmonar y ahí tiene un globito, tiene una, es como llave de 3 vías, y se enclava acá. Esto se denomina la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Presión de oclusión ¿de quién? De la arteria o en la arteria pulmonar. ¿Ok? Ahora, el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, lo ideal es medir por ecocardio. ¿Ok? Vamos a poner acá hay otro color. Por ecocardio. O claro, ecocardio. O por método de Fix, o termodilución transpulmonar. Termodilución transpulmonar. Entonces medimos acá el gasto cardíaco, ¿no? El tracto de salida, ahí, gasto cardíaco. Entonces, cuando tenemos la presión arterial y el gasto cardíaco, podemos medir la resistencia. A ver, vamos a hacerle color esto. Podemos nosotros medir todo lo que está por debajo, que es la resistencia vascular sistémica. Entonces tenemos 4 variables: la PVC, la presión de oclusión de la arteria pulmonar, el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el distributivo todo está bajo: la PVC, la presión de oclusión, la resistencia vascular. Y lo único que está alto en la primera fase hiperdinámica es el gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces, ¿en qué tipo de, en qué tipo de choque está elevado el gasto cardíaco? En el choque séptico, la fase hiperdinámica, porque hay una fase que es hipodinámica. En la fase hiperdinámica. Ahorita si les pregunto cómo se diagnostica fase hiperdinámica, no me van a poder contestar, pero es un poquito más profundo, ¿no? Luego está el estado hipodinámico, la parte hiperdinámica. Ahí está elevado el gasto cardíaco. Y en el cardiogénico, obvio, ¿no ven? La PVC va a estar alta, la presión de oclusión va a estar alta y el gasto cardíaco disminuido, porque aquí lo que está fallando es el corazón por un infarto y la resistencia vascular sistémica está elevada. ¿Ok? Muy bien. Ahora, miren, vamos a un poco fusionar con el tratamiento. En el choque séptico, acá en esta parte, estas dos son variables estáticas. ¿No ven? Estas son variables estáticas de precarga. Este choque séptico, como está disminuida la PVC y la presión de oclusión de la arteria pulmonar, como está disminuida, el tratamiento es dar precarga, dar volumen. ¿Qué tanto? 30 ml kilogramo peso, 2000, ¿vale? Porque está disminuida. A un choque cardiogénico no se da volumen, miren, por eso está aumentada la PVC y la presión de oclusión, está aumentada. Aquí lo que necesita son inotrópicos. Inotrópicos, no se da volumen. Y un error frecuente que pasa es que no se diagnostica, como no miden frecuentemente el gasto cardíaco, le dan noradrenalina o adrenalina, que es peor, porque la adrenalina es alfa 1, vasoconstrictor periférico, y aumenta la resistencia vascular sistémica, empeorando el gasto cardíaco. Bueno, el choque obstructivo. El choque obstructivo tiene alta la PVC, puede estar disimulando entre alta y baja la presión de oclusión de la arteria pulmonar y el gasto cardíaco acá está baja y la resistencia vascular está aumentada. Por eso el obstructivo tampoco se va a beneficiar mucho de darle volumen. El hipovolémico todo está bajo excepto la resistencia vascular sistémica. ¿Ok? Muy bien. Ahora, lo primero,
¿qué dice Harrison en cuanto al manejo del estado de choque? Primero, reconocer. Ok. ¿Cómo voy a reconocer a un paciente que está en estado de choque, doctores? Ahora sí, les toca a ustedes. Pueden activarse el micrófono. Bueno, con una clínica, doctor, en el hemorrágico estaría hipotenso, con taquicardia, pálido, hasta oliguria. Escala de Cincinnati. La piel Llenado capilar disminuido. Glasgow, menor a 14. Mm, Alguien por ahí le escuché Cincinnati. El Cincinnati es para valorar evento vasculocerebral de tipo isquémico o un evento, ¿no? Un stroke. Bueno, el quick SOFA. El quick SOFA y el SOFA es para sepsis. Para sepsis. En un estado de choque circulatorio, lo primero es lo que decía la doctora ahí por ahí he escuchado, alteración del estado mental. Luego, si el paciente tiene aumento del llenado capilar. Y puede estar presente la disminución de la presión arterial, la disminución de la diuresis. Eso, muy bien, doctora. Y la piel moteada, ¿no? El score de la piel moteada. El llenado, ¿dónde está? El llenado capilar no es como ustedes se imaginan, con el dedo, ¿no ven? No. Esto se hace con un portaobjetos. Ya cuando roten la terapia intensiva ahí, la parte práctica se repasará, ¿no? Pues se hace con un portaobjetos. Entonces, vemos primero, ¿no? Dice realmente si el paciente está en estado de choque. Segundo, lo que valoramos es qué tipo de choque tiene. Y para ver qué tipo de choque, ¿qué tengo que medir, doctores? ¿Cuál de estas 4 variables tengo que medir para saber qué tipo de choque tiene? ¿Qué mido? presión. La presión venosa central. El gasto cardíaco. Ya, la presión venosa central, ¿qué más? El gasto cardíaco. Eso, doctora. Lo primero que voy a medir aquí es el gasto cardíaco. Porque el paciente que llega en estado de choque no tiene catéter directo, ¿no ve? Porque con el catéter vas a medir la PVC, ¿no? Apenas le vas a decir a tu enfermera que ponga una bránula periférica, ¿verdad? Entonces aquí vas a tener un ecocardio, ¿no? Un ecógrafo con un transductor sectorial. Y lo primero acá es medir el gasto cardíaco. Y recién puedes decir qué tipo de choque tiene. Con esto te puedes guiar. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco casi en todas va a estar disminuida. En el cardiogénico, obstructivo, hipovolémico. En el distributivo va a estar alto. Entonces tú solamente con esta variable te puedes guiar qué tipo de choque es. Entonces, al saber qué tipo de choque es, ya vas a poder manejar tu paciente, ¿no ves? Si le vas a dar volumen, sangre, inotrópicos, vasopresores, doble vasopresor, le vas a dar PIP, vas a descomprimir el abdomen porque es una pancreatitis aguda severa que está con síndrome compartimental, etcétera, ¿verdad? Iniciar el tratamiento sobre la etiología del choque. Entonces, una vez qué tipo de choque es, ya sabes. Digamos, si es un choque séptico, lo primero que harás es dar antibióticos, ¿no ven? Previamente toma de cultivos, de muestras para ver, ¿no? Si es un infarto, terapia de reperfusión, ¿no? O ICP. Si es obstructivo, si es un taponamiento cardíaco, pues le pondrás un drenaje pericárdico, ¿no? Si es un neumotórax, le harás un manejo de descomprimir el neumotórax. Si es un tromboembolismo pulmonar, le darás trombolítico, ¿verdad? Después, si es un choque hemorrágico, pues le harás que te ayude cirugía para detener la hemorragia. Entonces, depende de la etiología. Restaurar el suministro de oxígeno y identificar etiologías de choque, ¿no? Esto es clave en un paciente.
Entonces, ¿qué pedimos en un paciente de choque? Gasometría, lo primero, gasometría, lactato. Y dependiendo de qué estés sospechando, le pedirás, ¿no? Si estás sospechando, por ejemplo, si estamos sospechando pancreatitis, pues dice el paciente tiene dolor abdominal, tiene signo de Cullen, tenía antecedente de coledocolitiasis, litiasis biliar, ¿qué le pedirías? Una pancreatitis que está Amilasa le pasa. sospechando. Eso, muy bien, doctor. Amilasa lipasa. ¿Qué más? Entonces, dependiendo qué estés sospechando, le pides, ¿no? Aquí un hemograma, glucemia, creatinina, NUS, electrolitos y esto, ¿no? Amilasa, lipasa, bilirrubinas totales, transaminasas, perfil hepático, una ecografía abdominal, hepatobiliopancreática, una tomografía contrastada de abdomen, y dependiendo qué estés sospechando, ¿no? ¿Cuál es la causa del choque? Le vas pidiendo los En cuanto a los distributivos, ¿no? La causa más frecuente es la sepsis. Ahora, dentro de la sepsis hay una respuesta inflamatoria sistémica. Esto es mucha teoría, ¿no? Esto es netamente teoría que estos marcadores inflamatorios cambian, ¿no? Dependiendo qué estudios vayan saliendo, van cambiando. ¿Qué tienen que saber de manera general, ¿no? Porque esto en el examen no creo que les pregunten qué quimiosina, qué interleucina 8, qué función tiene, no creo, una pregunta media absurda, ¿verdad? Tiene que ser una pregunta bien elaborada. Aquí lo que tienen que saber es que hay de algo local, de algo local se convierte a algo sistémico, de algo local. Por ejemplo, de una neumonía puede, ¿no? Como ahí a los familiares siempre les explico, ¿no? Hay una neumonía y esta neumonía causa infección y esta infección pasa a la sangre, ¿no? Sustancias proinflamatorias y todo el cuerpo inflama, ¿no? De algo local a algo sistémico. Que tiene un absceso renal, tiene pielonefritis, peritonitis, meningitis, encefalitis, ¿no? Se vuelve algo sistémico. Es lo mismo acá. Se activan los macrófagos, los neutrófilos, linfocitos, hay una alteración en la coagulación, que tenemos biomarcadores, ¿no? Dentro de esos biomarcadores para infección, por ejemplo, sobre todo para desescalar, tenemos la procalcitonina. ¿Ok? Permíteme un ratito, se va a cortar mi batería. Ahora sí. A ver dónde estuvimos. Ok, bueno. Dentro de la sepsis, ya al año cuando estén de R1, para todos los que van a hacer la parte clínica, esto tienen que memorizar, analizar, para que puedan manejar los pacientes, que es el surviving sepsis. Nosotros, la mayor parte, pues, vivimos de esto, de manejar pacientes que están complicados secundario a una infección. Van a encontrar muchos manejos acá. Voy a resaltar los que van a ir relacionados con la residencia médica. Bueno, por ejemplo, vamos a encontrar algunos puntos en cuanto al manejo. Miren esto. Para adultos con sepsis y choque séptico, nosotros recomendamos usar cristaloides
para la resucitación con fluidoterapia. Y uno se pregunta, dice, ¿qué tipo de cristaloides? Aquí es Ringer lactato o Ringer normal. ¿Ok? Ese tipo de cristaloides. Para adultos con sepsis o choque séptico, nosotros sugerimos usar cristaloides balanceados en vez de solución salina normal para la resucitación hídrica. Otra vez, ¿cuáles son las soluciones balanceadas? Ringel lactato, Ringel normal. ¿Cuáles son las soluciones no balanceadas? La solución salina, ¿no? La mal llamada fisiológica. Para adultos con sepsis y choque séptico, nosotros sugerimos usar albúmina en pacientes quienes necesiten altas concentraciones de cristaloides. Entonces, acá, ¿cuándo está indicado la albúmina? Para pacientes con sepsis y choque séptico, nosotros estamos en contra, miren, estamos en contra de usar starches, es decir, coloides. Bueno, coloides. Para pacientes con choque séptico, nosotros estamos en contra de usar gelatinas. Listo, no se usa gelatinas. Otra dice, para pacientes con choque séptico, cuando la norepinefrina, a pesar de la norepinefrina, el paciente todavía continúa con hipoperfusión tisular, está indicado la vasopresina. Entonces, ¿cuál es el vasopresor de primera elección, doctores? Noradrenalina. ¿Y el de Adrenalina, segunda? vasopresina. Eso, muy bien, doctores. La vasopresina. Ahí está, miren, es lo que dice la guía, ¿no? Vasopresina. Para pacientes, dice, ¿no? Para pacientes con choque séptico, con una presión arterial inadecuada, a pesar de la noradrenalina y vasopresina, sugieren añadir epinefrina. Entonces, nuestro tercer vasopresor de elección es la epinefrina. Epinefrina, que es la adrenalina, ¿no ve? Nuestro medio. La adrenalina. Entonces ya saben los tres vasopresores. Primero con nora, vaso y adrenalina. ¿Cuándo vas a rotar o escalar a vasopresina? Cuando la dosis ya esté en 0,20 microgramos kilogramo minuto. Bueno, 0,20. Y en el otro se maneja en unidades la vasopresina. ¿Qué más dice? Para pacientes con choque séptico, estamos en contra de usar terlipresina. No está indicado. ¿Qué más? Para pacientes con choque séptico y disfunción cardíaca, miren esto, disfunción cardíaca, es decir, con gasto cardíaco bajo, y el paciente tiene hipoperfusión tisular, a pesar de una resucitación con volumen adecuada, nosotros sugerimos añadir dobutamina sobre la norepinefrina o epinefrina solo. Entonces ahí el gasto cardíaco, ¿ok? Por eso es importante. Paciente que entra en estado de choque, medir el gasto cardíaco. Siempre, always, siempre, siempre, ¿vale? ¿Qué más dice? Miren, para pacientes con choque séptico y disfunción cardíaca, miren este dato, con persistencia de la hipoperfusión, a pesar de una reanimación con volumen adecuada, nosotros estamos en contra de usar levosimendan. ¿Por qué? Porque el levosimendan también es un vasodilatador periférico. Bueno, para pacientes con choque séptico, nosotros sugerimos monitorización invasiva. Por eso un paciente con sepsis está entrando en choque, tiene que ser visto en terapia intensiva para darle soporte ventilatorio y para hacer la monitorización invasiva. Miren, nosotros sugerimos, dice, invasiva, monitorización invasiva para medir la presión arterial, ¿no? Monitorización invasiva, preferentemente para ver el gasto cardíaco, resistencias vasculares y demás. Y ya por último, para pacientes con choque séptico, nosotros sugerimos iniciar vasopresores periféricos, ¿no? Estamos periférico hasta restaurar la presión arterial media y tener un catéter venoso central para que esté de manera segura. Porque antes han debido de escuchar en PIS o en algunos que solo tienen bránula periférica,
estaba contraindicado usar noradrenalina, pero actualmente ya se ha demostrado que sí se puede usar noradrenalina por vía periférica. No necesitas un catéter venoso central. A dosis bajitas sí se puede usar noradrenalina hasta que pase a terapia intensiva, esté con su catéter venoso central o en la misma urgencia, en el mismo medicina interna, se instala el catéter y puede pasar ahí la noradrenalina. Entonces, así hay varios, ¿no? Subrayable tiene varias páginas donde se hace el manejo, ¿ok? Entonces, ¿qué es la sepsis? La sepsis, en base al tercer consenso internacional, ya publicado en JAMA hace varios años, es la disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Eso es sepsis. Entonces, cuidado con esta definición que está. El choque séptico es la hipotensión por debajo de 65 con lactato más de 2 a pesar de una reanimación con líquidos adecuados. Es decir, llega el paciente, ¿no? Tiene presión arterial de 80-40. Le pasamos 2100 de cristaloides de ringelactato. Pasa un tiempo y todavía está en 80-40, a pesar de reanimación hídrica, no alcanzamos la presión, la PAM perfusora, y el paciente continúa en estado de choque. Entonces, esto se denomina choque séptico. ¿Qué es lo malo? Que el choque séptico, todos los pacientes ingresan a este diagnóstico, a esta fase de la enfermedad, 40% van a fallecer. Su mortalidad es alta. Yo creo que acá debe ser tal vez un poco más, 60-70%. Pero eso es lo que nos dice nuestra bibliografía. Entonces, esta sepsis, ¿no? En todo el mundo se ha levantado y dije, ¿por qué mueren tantas personas? Que tenemos que identificar tempranamente y demás. Se han creado varios scores para identificar sepsis. Y hasta ahorita siguen en estudio todas estas cosas y continúan saliendo varios scores para identificar. Y aquí está el famoso Quick SOFA score. El Quick SOFA score, que es Sepsis Rate Failure Assessment, tiene como 3 variables: la hipotensión, menos de 100, alteración del estado mental y la taquipnea. Con esto, si tiene más de 2, ya puedo comenzar a identificar a los pacientes que están entrando en un problema de sepsis. Según Harrison, miren, ¿cuándo se denomina septicemia y cuándo se denomina choque séptico? La septicemia es la disfunción orgánica, ¿no? Es decir, algún órgano está fallando, ya sea el riñón, ya sean los pulmones, ya sea el corazón, ¿no? Una disfunción de un órgano que pone en peligro la vida causada por una respuesta desregulada del hospedador a la infección. Es decir, la infección está generando la disfunción orgánica. Entonces, aquí dice, ¿cómo voy a identificar un paciente con septicemia? Alteración mental, lo que les había comentado, alteración mental, taquipnea, más de 22, hipotensión, disfunción hepática renal o hematológica. Aquí tenemos, miren, el criterio del 91-2003 y los criterios del 2016. Y aquí tenemos el famoso SOFA. Mayor o igual a 2 puntos, nos hace pensar que el paciente ya está en septicemia. ¿Qué es el choque séptico? Que a pesar de dar volumen, cristaloides, no obtengo la presión arterial de 65, mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, o un lactato con lactato más de 2 y necesita vasopresor, ese paciente está en un estado de choque, en un estado de choque séptico. Entonces, hace un par de años salió los famosos bundles de la primera hora, tercera hora, y esto cada vez se va modificando. Ya esto cuando estén en la RECI van a comenzar a ver.
Entonces, un paciente primero que llega al tiempo cero, llega en sepsis, lo primero es medir el lactato, porque es un marcador de perfusión tisular. Si sabemos que el choque es de origen séptico, ya sea neurológico, pulmonar, cardiogénico, intestinal, digestivo, renal, se toma hemocultivos. Obtener hemocultivos y recién se administra antibióticos dependiendo cuál sea el foco y la resistencia bacteriana. Luego administramos antibióticos de amplio espectro. En la parte 4 le damos líquido. ¿Qué tanto de líquido? 30 ml. Esta es posible pregunta de examen. Y alguien dirá, ¿por qué no le voy a administrar 4 o 5 litros, perdón? Es decir, 40, 50. ¿Por qué? Porque el balance positivo mata pacientes. Dar mucho volumen, entran en disfunción cardíaca. Y el 5, si no mejora con estos 2,5 litros, 2,1 litros, recién añado vasopresores. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es tener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. ¿Ok? Ese es mi objetivo. Antes había el famoso SIRS, no sé si han escuchado, síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, el famoso SIRS. El SIRS había la clasificación de origen infeccioso y de origen no infeccioso, que este iba a ser inflamatorio. Aquí, por ejemplo, teníamos una neumonía, ¿no? Aquí teníamos un ejemplo, una pancreatitis aguda. Entonces, algo local se convertía en algo sistémico. Y aquí comienzan a valorar, a comparar, ¿no? Cuáles son las variables del SIRS y las variables del SOFA. Este libro de Harrison. No creo que en el examen les pregunten cuáles son las variables y los umbrales para SIRS, ¿no? Cardíaca, respiratoria, temperatura, leucocitos, conteo de leucocitos, bandas más de 10. Pero estas nos comienzan a ayudar si el paciente está en SIRS. Y el SOFA, ¿no? El SOFA es un poco completo, un poco más completo porque ya evalúa la parte renal, la parte pulmonar, plaquetas, hematológico, digestivo, ventilación mecánica, vasopresores. ¿Para qué nos sirve estas variables SOFA? Principalmente para ver el pronóstico del paciente, qué tanto es la posibilidad de que pueda fallecer dicho paciente. Ahora, el libro de Harrison nos muestra el manejo. El manejo. ¿Qué les pueden preguntar? Miren, primero diagnóstico y el manejo es de inmediato. ¿Cuánto de líquido? 30 ml dentro de las primeras 3 horas. ¿Qué tipo de cristaloides? Balanceados. En el libro miren cómo está, equilibrados. Ringe lactato, ringe normal. Miren, si el examen clínico no identifica claramente el diagnóstico, se debe valorar variables hemodinámicas. ¿Y qué les acabo de decir? Gasto cardíaco. Ultrasonido cardíaco focalizado. ¿Para qué? No nos dice Harris, ¿no? Para medir el gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces, cuando un paciente veo que está en estado de choque, lo primero es ver cuánto de lactato tiene. ¿Cuánto? Digamos 8. Entonces acá, los pacientes con niveles lactato de 8, con eso me voy a guiar para ver si la reanimación es adecuada. Luego es mantener la presión arterial media. ¿Cuánto es mi objetivo? Mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Primero, con cristaloides, 30 ml, si no, con noradrenalina, y si no, con vasopresina, y si no, con epinefrina. Luego está, no se recomienda almidones, eso ya lo sabemos. Se recomienda norepinefrina como vasopresor de primera elección, eso ya lo sabemos. Vasopresina de segunda. Se sugiere dobutamina
cuando los pacientes muestran persistencia de la hipoperfusión a pesar de dar líquidos y vasopresores. En resumen, les podría comentar que tengan una disfunción cardíaca. ¿Cuándo vamos a administrar transfusión de glóbulos rojos? Transfusión de glóbulos rojos, ¿cuándo? Cuando la hemoglobina esté menos de 7 gramos decilitro. 7 gramos. Muy bien. Control de la infección. Esto, siempre que no se produzca un retraso. Primero, ¿cómo se controla? Digamos que es una peritonitis. Esta peritonitis es secundario a una apendicitis perforada, ¿no? Un paciente que tiene apéndice se perforó, tomó mates, ¿no? Se fue donde el farmacéutico, la farmacia, rotó, ¿no? De repente se complica con peritonitis. Yo sé que con antibióticos no va a ser suficiente. Yo como clínico le daré pues volumen, le pondré un catéter venoso central, sonda urinaria, le administraré antibióticos, soporte, etcétera. Pero lo que va a resolver el cuadro es la parte quirúrgica, porque es una peritonitis. ¿Ok? ¿Qué pasa si fuera neumonía? ¿No? Una neumonía. ¿Voy a administrar antibióticos? Sí, por supuesto, pero antes debo de tomar cultivos para ver si mis antibióticos que voy a administrar sean sensibles a dichas bacterias. ¿En cuánto tiempo voy a administrar antibióticos? Pregunta de examen. Dentro de la primera hora. Dentro de la primera hora. Para dar cristaloides, ¿cuánto tiempo tengo para administrar cristaloides? 1 hora, 3 horas. Dentro de las primeras 3 horas. 3 horas. 3 horas. 3 horas. Bien, doctores, están atentos. Ahorita terminamos, media hora más, terminamos y ya. Antibióticos, 1 hora. ¿Ok? Llega el paciente, tiene neumonía, tomas cultivo de secreción broncal, hemocultivo, listo. Antibióticos en 1 hora, tiene que estar lleno. Y esto, en nuestro país, pues, sabemos que no se cumple. Tal vez en la parte privada, ¿no? Ahí, que el interno tiene que llevar la muestra, que la receta, que el medicamento tiene que llegar, o que pase la guardia. Pues, imagínense, subdesarrollados, ¿no? Dentro de la hora, nos dicen las guías. Ahora, el aparato respiratorio. A ver, ¿qué nos dice? Que si es necesario debe controlar fuerte infecciosa, tan sea como sea médica, logísticamente posible, realizar una valoración del destete. Esto del destete, del tratamiento antimicrobiano, es una vez que salga. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en neumonía que les hablaba de los panel respiratorio? Por ejemplo, a un paciente, bueno, a tu paciente le pides un panel respiratorio, ¿verdad? Le pides. También le estás pidiendo cultivo de secreción bronquial y antibiograma, ¿verdad? Este panel respiratorio, lo más probable es que te entreguen a las 2 horas, ¿no? Si el paciente puede pagarse, etcétera, te van a entregar. Entonces ya puedes desescalar antibióticos. Mientras para el cultivo tarda, pues, ¿no? Por lo menos 3 días para que te entreguen el cultivo. Entonces, este es el papel, que aquí ganamos tiempo. ¿Por qué? Porque el antibiótico, como hemos visto, tiene efectos adversos. Lesión renal, lesión hepática, eh, supresión de la médula ósea, tiene varios efectos adversos. Entonces, cuanto más dirigido esté, mucho mejor. Bueno, entonces llega un paciente, ¿no? Con neumonía, no puede respirar, está entrando en choque séptico, hace insuficiencia respiratoria tipo 4, y lo que tenemos que hacer es pasar la terapia intensiva. En terapia intensiva lo que nosotros hacemos es manejo de la vía aérea, lo intubamos, ¿no? Y lo que necesitamos es un ventilador mecánico. Este ventilador mecánico hay varias variables que manejar. Uno es el volumen tidal o volumen corriente que han debido ver en fisiología. Otra es la PIP. No voy a ser tan profundo, ¿ok? ¿Ves? Lo que dice Harrison, solamente les voy a hacer un poco entender, un poquito aclarar lo que dice Harrison.
Y hay otras variables más, ¿no? La FiO2, el patrón de onda de flujo, si es controlada por volumen, por presión, intermitente, inteligente, dual, ventilador mecánico. ¿Qué dice Harris? El volumen corriente o volumen tidal que está acá, dice debe de ser de 6 ml kilogramo peso o de peso corporal previsto o para nosotros de peso predicho, 6 ml. ¿Cómo le calculamos esto? Con la aplicación, el MD Calc. A ver, voy a sacar mi celular. Veamos, para una persona de 7, de 70. Entonces, aquí vamos a ver MD Calc. ¿Dónde está? MD Calc. Ahí anotan, por ejemplo, tidal volumen, ¿no? Es tidal volumen. Volumen. Tidal. Ahí está. En la aplicación de MD Calc, ahí sale. Le pones acá, te pide la altura, vamos a ver que mide unos 70, género masculino. Ya te sale, a ver dónde está, masculino. Ya sale a cuánto tiene que estar el tubo endotraqueal y a cuánto le corresponde de volumen. Aquí dice tidal volumen if target, si es 6 ml kilogramo de peso corporal predicho. Entonces a este paciente le toca 396. Entonces yo le calculo al monitor, al ventilador mecánico, yo pongo 396 de volumen tidal, que se calcula en base a estos 6 de peso corporal predicho. ¿Por qué es tan importante para anestesiología, para terapia intensiva, para emergencias? ¿Por qué? Porque compara, aquí dice claramente, a los pacientes que se les ha calculado a 6 ml versus 12 ml, los que han fallecido más, los que han muerto, son los que han sido programados con 12 ml. Por eso este dato, este volumen tidal, es muy, pero extremadamente importante. Ventilación protectiva. Exacto. Ventilación protectiva o el baby long, ¿no ve? Que el italiano Gattinoni ha demostrado en varios de sus estudios por los años 2000, 2005, 2010, junto con el brasilero, ¿qué se llama este cuate? El italiano es Gattinoni Amato. Este brasileño Amato es el que ha hecho este estudio. Volumen tidal con 6 y volumen tidal con 12. Y los que sobrevivían más con choque séptico, los que manejaban con 6 de volumen tidal, tenían mayor sobrevivencia. Los americanos no le creían y han hecho su propio estudio, que es el ARTS Network, este estudio, el ARTS Network. Y también han demostrado lo mismo, ¿no? Lo que el brasileño Amato pudo hacer en su estudio, los americanos lo mismo recopilaron y encontraron lo mismo. Bueno, con 6. Esto es pregunta de examen, posible pregunta de examen. Ahora, otra variable es la presión de expiración al final, el PIP o la PEP, como quieran llamarlo. Esta PEP fisiológicamente es de 6 centímetros de agua. 6. ¿Por qué 6? Por la presión intrapleural negativa. Miren, al respirar, al inhalar, la presión intrapleural está entre -4, -5, -6. Entonces, 6 centímetros de agua. ¿Ok? Cuando está más de 10, más de 14, dependiendo qué referencia bibliográfica leen, dicen que se es un poco más alta. Por eso Harrison dice, se usa PIP más alta en vez de baja en el ARTS. ¿Qué es ARTS, doctores? Esto ya hemos llevado. ¿Qué es el ARTS? Síndrome de distrés respiratorio agudo. El respiratorio agudo. Exacto. ¿No? El síndrome de distrés respiratorio agudo o edema pulmonar no cardiogénico. ¿No ven? Entonces ahí habíamos visto que el ARTS, una de sus causas principales, la más frecuente, es la sepsis. Por eso aquí en Harrison otra vez nos sale con esto, ¿no? Entonces aquí PIB más alta. ¿Cuánto más alta? Más de 6, 8, 10, 12, dependiendo. Aquí es un tema aparte de cómo se titula la PIB en un paciente en cuidados intensivos. ¿Ok? Otro dato. ¿Qué más dice? En ARTS grave, ¿cuándo es ARTS grave? PAFIO 2 menos de cuánto?
Esto ya hemos llevado, porque el ARTS Es de se divide. 150. No. En leve, moderado y grave se divide. Leve 30. es menos de 300, 200, 200 y 100. menos de 200 y menos de 100. ¿No ven? Esta es la clasificación de ARTS. A ver, vean en su libro de Harrison, esta es la clasificación. Entonces, aquí dice PAFIO 2 menos de 150, pero esto no es grave, esto ya es moderado. ¿Ok? Aquí yo creo que se han confundido, ¿no? El autor el que ha escrito Harrison, esto ya es moderado, no es grave. Grave es menos de 100, menos de 100. Aquí y en Europa, en Asia, donde quiera. Es la clasificación de Berlín, hay un consenso bien grande en Alemania que hicieron. Entonces, el ARTS grave se recomienda, es decir, PAFIO 2 menos de 100, ¿ok? Menos de 100 para Harrison, menos de 150, ya, ¿ok? ¿Cuánto error más? El error más. Se recomienda colocación en decúbito prone. Esto igual lo hemos visto. Entonces, en ARTS severo, menos de 100, menos de 50, según Harrison, ustedes han debido ver, ¿no? Pacientes está de barriga, ¿no? De cúbito prone. Y a esto se hace las maniobras de reclutamiento alveolar. ¿Cómo se hace las maniobras de reclutamiento alveolar? En presión control 10 o 15, dependiendo de cómo se maneja el volumen minuto. Y PIPs entre 30, 25, 20. Pero para ustedes, así, maniobras de reclutamiento alveolar. Y además, cuando está en decúbito prono, está indicado utilizar bloqueadores neuromusculares por al menos de 48 horas. El neurobloqueador que ha demostrado disminuir morbimortalidad es el cisatracuri. El cisatracuri para el examen de la res. En Bolivia muy pocas veces lo tenemos, el cisatracurio. Aquí lo que tenemos es el atracurio, el rocuronio y succinilcolina. ¿Ok? En anestesiología usan mucho el atracurio y rocuronio, pero ninguno de estos ha demostrado disminuir. El estudio, el Proceva, bueno, el Proceva es de Prona. Ahí no me acuerdo cuál es el estudio del relajante. Este es el cisatracurio, ¿ok? Para el examen de la residencia. Ya terminando, se debe utilizar una estrategia conservadora de líquidos, es decir, balance neutro negativo. No se recomienda el uso rutinario de catéter de la arteria pulmonar. Por eso, ¿te acuerdan aquí en la clasificación? No siempre utilizamos el catéter de la arteria pulmonar. Acá, no siempre. Por eso aquí el ecocardio es importante para comenzar a valorar las medidas. ¿Qué más dice Harrison? Debe usarse ensayos de respiración espontánea en pacientes ventilados mecánicamente que estén listos para el destete. Esto es clave. ¿A qué se refiere con respiración espontánea? Esto es la prueba de ventilación espontánea. Cuando nosotros al paciente lo intubamos, lo que necesitamos es el ventilador mecánico, a un principio está en modo controlado. Es decir, el ventilador es el que controla su frecuencia respiratoria. A medida que se va resolviendo el cuadro séptico, quitamos la sedación, el midazolam, el propofol o el atracurio y el fentanil, y le sometemos a prueba de ventilación espontánea. Es decir, que de modo controlado lo pasamos a modo espontáneo. Entonces el paciente ya está listo para comenzar a respirar por sí solo. ¿Ok? Muy bien. Cuidados generales de apoyo. Pacientes que requieren vasopresores deben tener cuidado el catéter arterial. No se sugiere hidrocortisona. A ver, aquí esto es clave. Si un paciente, esto nos pueden preguntar para el examen de la res y como caso clínico, una pregunta cerrada. Le damos líquidos, ¿no ve? A 30 ml. No responde, le damos noradrenalina. Si no responde, que podemos apoyarnos de vasopresina y de adrenalina. Si a pesar de la nora está más de 0,20, 0,25, dependiendo de qué libro lean, microgramos kilogramo minuto, recién está indicado dar corticoides. ¿Ok? Recién corticoides. ¿Cuál es el corticoide que usamos? La hidrocortisona. Y la hidrocortisona nosotros preparamos
200 miligramos en 200 cc y ve para 24 horas. Es lo que dicen las guías de Survival Sepsis. Entonces, aquí dice Harrison. No se sugiere hidrocortisona en el choque séptico si los líquidos adecuados y vasopresores pueden restaurar la parte hemodinámica. Si el paciente está hipotenso, no mejora con la nora, no mejora con la vasopresina, no mejora con la adrena, está indicado dar hidrocortisona. ¿Cuánto es la dosis? 200 día. Bueno, ¿qué más? Debe reducirse la sedación, eso ya comentamos, y la glucosa. La glucosa en paciente séptico tiene que estar menos de 180. ¿Por qué el punto de corte es menos de 180? Por el riñón. ¿Verdad? El riñón tiene la capacidad de poder jalar sus receptores GUT hasta 180, porque luego hace glucosútil. Ese es el argumento. Se debe utilizar terapia de reemplazo renal continuo en pacientes con necrosis tubular aguda. Obvio, ¿no ve? Profilaxis farmacológica, esto es la anticoagulación profiláctica. En este caso es enoxaparina o heparina sódica. La enoxaparina, la profilaxis es normalmente la mitad de la dosis, es decir, 40 miligramos subcutáneo día. Y la heparina, ¿cuándo usamos la heparina, la sódica? Cuando el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menos de 30. En este caso, heparina sódica, 5.000 unidades internacionales, subcutáneo IV, dependiendo del contexto, cada 8 o 12 horas. Pero siempre y cuando el paciente tenga lesión renal aguda con una tasa de filtrado glomerular menos de 30. Profilaxis por úlceras y otros datos. ¿Ok? Bueno, aquí nos dan antibióticos. Estos antibióticos depende dónde esté el foco. Dónde esté el foco. Choque séptico, casi siempre vamos a cubrir gram positivos y gram negativos. Y si el paciente tiene riesgo para pseudomonas, añadimos antibióticos antiseudomónicos. ¿Cuáles tenemos? Pueden activar su micrófono, doctores. ¿Qué antibióticos antiseudomona podemos dar a un paciente que esté en choque séptico? Ceftazidima, imipenem, los carbapenem y sulbactam hasta sulbactam, ¿no? Muy bien, doctor. Excelente. Dentro de las cefalosporinas, ceftazidima, cefepime. Dentro de las quinolonas, pues está la cipro, la levo. Dentro de los carbapenémicos, todos excepto el ertapenem. Después el meropenem, imipenem, son antiseudomónicos. ¿Mm? Lo mismo pasa en los pacientes con neutropenia menos de 500. ¿Cuándo es neutropenia? Menos de 500 por microlitro. Entonces aquí tenemos que cubrir gram positivos, gram negativos, pseudomona, principalmente. En pacientes con esplenectomía, lo mismo. Bueno, muy bien. El choque hipovolémico van a profundizar más en cirugía. ¿No? Ahí un poco al cirujano vamos a apoyarle con la parte de transfusiones, como está indicado, pero esto vamos a profundizar el choque hemorrágico, porque ahí está mucho el trali, está el taco, está la tromboelastografía, está el roten, ¿no? Está los estudios de las transfusiones 1, 2, 3. Vamos a ver qué dice Schwartz en la última edición para comenzarles a repasar. Entonces, esto no voy a profundizar mucho porque Harrison está muy, muy superficial y tiene datos muy antiguos. Muy bien, choque cardiogénico, lo que tienen que repasar es que la causa más frecuente es el infarto, ¿ok? El infarto y demás. Ahora, otro dato importante, y esto vuélvanlo flashcard, porque sé que se van a olvidar. ¿Cuándo se considera choque cardiogénico? Cuando el índice cardíaco está menos de 2.2. Listo, suficiente con eso. Esta puede estar acompañado de hipotensión arterial y aumento de la presión de oclusión de la arteria pulmonar, más de 18 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es choque cardiogénico? Índice cardíaco menos de 2.2 y compresión de oclusión de la arteria pulmonar más de 18. Si crees que te vas a poder acordar, perfecto, ¿no? Pero si crees que está un poquito difícil acordarse, una flashcard en tu Excel. ¿Mm? Listo. La causa más frecuente es infarto agudo de miocardio. Nadie puede olvidarse. Muy bien. ¿Qué más? El tratamiento del choque cardiogénico, igual está un poco desactualizada, pero vamos a rescatar
algunos puntos que nos dice Harris. Un paciente que tiene primero, siempre es mantener con buena presión arterial. Siempre de los siempre. Si el paciente tiene buena presión arterial, recién me puedo atrever a dar diuréticos. Primero, diagnosticar el edema pulmonar cardiogénico acá, obvio, cardiogénico. Recién administrar diuréticos. Morfina, oxígeno, nitroglicerina, nora, dobuta. La dobuta depende del gasto cardíaco. En hipovolemia, cristaloides, estado cardiogénico de gasto bajo, aquí depende de la presión arterial, y si es en arritmia, dependiendo. Aquí nos dicen que nos manden a la parte de la AJA, del Colegio Americano de Cardio. Entonces, miren esto, este dato. Miren, choque cardiogénico de gasto bajo. Verifique la presión arterial. Si la presión arterial sistólica está más de 100, por ejemplo, pueden ver un paciente que está en estado de choque, tiene una presión arterial de 140, la sistólica. ¿Cuál es el manejo? Opción A, nitroglicerina. Opción B, dobuta. Opción C, dopamina. Opción de noradrenalina y así. En este caso ustedes responderán nitroglicerina. Entonces, todo paciente en estado de choque cardiogénico con gasto bajo y tiene buena presión arterial sistólica, nitroglicerina. Una presión arterial entre 70 y 100 sin signos de estado de choque, dobuta. Una presión arterial sistólica menos de 100 con estados de choque, primero nora. ¿Por qué? Porque siempre tengo que mantener la presión arterial lo más perfusora que se pueda. Y recién añado dobutamina o el que tengo que ver. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la utilidad del ecocardio, ver infarto, arritmias, complicaciones mecánicas y otras. Y esto no es necesario que se memoricen. Esto ya es más parte de terapia intensiva pura y parte de hemodinamia, de cardio. Entonces, no es necesario que se memoricen para el examen porque aquí nos hablan de presiones. Presión de la aurícula derecha, resistencia vascular sistémica, lado derecho, sistólica, diastólica, presión de enclavamiento, el índice cardíaco, la resistencia vascular sistémica. Entonces, no es necesario que se memoricen todo. Simplemente acá la fisiopatología, porque aquí nos hablan de taponamiento cardíaco, de insuficiencia mitral aguda, rotura del tabique interventricular, choque séptico y otros. Entonces, el primer cuadro que lo vimos en cuanto a los perfiles hemodinámicos es suficiente. Este es el famoso cuadro de Forrester. Cuando si son cardiólogos, son intensivistas o anestesiólogos que hayan realizado la subespecialidad en anestesia cardíaca, sí, ¿no? Tienen que dominar, pero para la RSI siento que todavía un poquito, ¿no? Esto de choque hipovolémico ya lo vamos a ver, ya les comenté, en la siguiente fase. Hay choques mixtos, por si acaso, ¿no? O sea, puede haber un choque, como en nuestro caso clínico, ¿no? Puede haber un choque séptico con un infarto, ¿no? Pueden generar ambos. Y aquí el ecocardio, pues vino con patada voladora, entró, ¿no? Actualmente hay mucha investigación a la ecografía en pacientes críticos. Incluso tanto los intensivistas, los cardiólogos, nefrólogos han creado varios pues, protocolos para optimizar la parte hemodinámica. Ya cuando estén en la RESI van a dominar estos parámetros. Bueno, muy bien. Esto ya lo vimos en qué es lo que vamos a medir. Esto las variables también. Precarga contractilidad postcardia igual ya lo vimos. El tratamiento depende de la etiología. Aquí tenemos un monitor donde vemos los pacientes. Esto es con la línea arterial. Esto es la monitorización con la línea arterial. Miren, ustedes ven aquí un paciente. Aquí el médico está introduciendo como un catéter a través de la arteria radial. Entonces, esta arteria radial se introduce unas agujas, se conecta a un sensor y aquí tenemos la variabilidad de presión de pulso. Esta es roja. Esta es. Miren, la sístole, diástole, ¿no? Sístole, diástole. Esto es la línea arterial. A través de esta línea arterial se calcula la variación de presión de pulso.
La variación de presión de pulso es una variable para ver si es respondedor o no respondedor a volumen. Esta es la fórmula, que no les voy a complicar la vida. Bueno, el punto es que si esta fórmula sale más de 12, significa que responde a volumen. Y si tiene menos de 12, no responde al volumen, por lo tanto no se da más volumen, más cristaloide. Esto se maneja dentro de quirófano, en la terapia intensiva, principalmente esas dos áreas. En medicina interna y emergencias no se maneja tanto ese tipo de dispositivos. Muy bien. ¿Qué más? Esto de los vasopresores ya comentamos. No se olviden de la nora, vasopresina. Con eso terminamos, ¿ok? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda?